Hola, qué alegría que estés aquí. Gracias por tomarte este momento para escuchar el mensaje del domingo en Comunidad Ancla. Oramos para que esta palabra te anime, te desafíe y te acerque un poco más a Jesús. Bienvenido. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión. Note esto, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, como cada uno de nosotros hubiese estado delante de la presencia de un ángel, ¿verdad? Aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Mandan a llamar al apóstol Pedro en esta visión. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto que eran uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Como nosotros al mediodía ya estamos como en el horario de Pedro, ¿cierto? Ya como que empiezan a sonar las tripas por dentro, tenemos hambre. Y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión, escucha esto, la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira cómo está en todo este proceso el Espíritu Santo hablando, dando visión, conectando a 2 personas que son totalmente distintas. Por un lado tenemos a Cornelio, que era un oficial romano. Por otro lado tenemos a Pedro, que era un apóstol del Señor, que era judío. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una especie de conexión. Entonces, versículo 20, dice: levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Cierra sus ojos por un momento. Señor, oramos para que tu palabra hoy día pueda hablar a nuestros corazones. Si hay algo en nuestros corazones que está limitando nuestra obediencia, hoy día lo queremos entregar a tus pies como una ofrenda y queremos poder ser obedientes a tu llamado, queremos ser obedientes a tu visión, Señor. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice amén. Antes de que continúe, si hay alguno que tiene su celular, lo puede colocar en modo silencio para que no nos afecte la distracción. Amén. Entonces, Cuando Jesucristo viene a la tierra, escucha bien esto, hermano, porque es importante. Jesucristo no solamente viene a morir por nuestros pecados, que es el asunto medular del Evangelio. También viene a capacitar a un grupo de discípulos que nosotros conocemos como los apóstoles, que iban a ser los que iban a encarnar la visión de Dios en la tierra. Ellos iban a ser los primeros miembros
de la iglesia, eran las primeras personas que desarrollaron el corazón de Dios para la gente de su contexto. Y cuando Jesucristo viene, hay un par de cosas que son interesantes, porque tú sabes que la religión judía en el Antiguo Testamento se concentraba únicamente en esta nación. Ellos eran muy celosos de su nación, eran muy celosos de su linaje, de su sangre. Pero cuando Jesucristo viene, Jesucristo comienza a romper esa estructura. Lo vemos cuando Jesucristo conversa con la mujer samaritana, que era una persona que estaba lejos del pueblo de Israel. Los israelitas consideraban a los samaritanos como personas lejanas, como una raza mestiza. Por lo tanto, ellos no tenían relación con los samaritanos. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo comienza a romper ciertas estructuras, comienza a barrer ciertas limitancias y comienza a acercarse a personas que otros de su contexto judío no se acercarían. Entonces, una de las cosas interesantes que Jesucristo hace, una vez habiendo resucitado, es entregarles un mandato fundamental a sus discípulos. Y ese mandato fundamental lo podemos encontrar en Mateo capítulo 28, versículo 18, lo voy a leer, no es necesario que lo busque, es simplemente para refrescar nuestra memoria porque este es un pasaje conocido. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuál era el mandato? Ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, escucha esto. Jesucristo reúne a los suyos una vez Él resucita y les deposita este mandato, un mandato de confianza. Les dice, ahora ustedes, discípulos míos, van a ser los encargados de reproducir mi corazón en la tierra, de hacer discípulos en todas las naciones, no solamente dentro del territorio israelita, sino fuera de ese territorio, para que todas las personas de todas las naciones me puedan conocer. Ese fue el mandato. Y después Jesucristo, en otra conversación, en Hechos capítulo 1, versículo 8, les vuelve a recordar cuál era el sentido y el corazón de esta comisión que les está entregando a los suyos. Y voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿En qué lugar? En todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, si tú tomas estos dos pasajes, tú vas a encontrar claridad de la misión y claridad de la visión. Jesucristo está diciendo, la misión que yo deposito sobre ustedes es una misión en términos globales. Tienen que llegar a todas las naciones, tanto en Mateo capítulo 28 como en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice, ustedes tienen que llegar a todos los rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque el evangelio es el mensaje que transforma la vida de las personas. No son las leyes, no son los gobiernos, es el evangelio en el corazón del ser humano lo único que puede traer transformación al corazón del ser humano. Alguien dígame a eso. De eso se trata el evangelio. Un encuentro real con el Señor nunca te deja en la misma posición en la que Él te encuentra. Él te ama demasiado como para dejarte tal como estás. Entonces el mensaje del evangelio, el apóstol Pablo diría que es poder de Dios para salvar a todos. Todos aquellos que creen en el mensaje del evangelio tienen vida eterna. Sin embargo, muchas veces, como a cada uno de nosotros, les pasó a los discípulos, no basta con tener la instrucción y la promesa, si no tenemos la obediencia correcta. El capítulo 10, capítulo que acabamos de leer, es un capítulo de apertura, porque si tú lees el libro de Hechos, y te animo a hacerlo, hasta el capítulo 10, los apóstoles que estaban en Jerusalén no habían ido a las naciones, estaban un poco reprimidos, estaban un poco limitados. Y parte de esa limitación tenía que ver con temas culturales, tenía que ver con temas religiosos, tenía que ver con temas sociales. No se querían acercar a los gentiles por temor a la crítica de sus compañeros judíos. Por lo tanto, hay veces que tener la instrucción y la promesa, pero no la obediencia, es similar a usar un GPS. ¿Alguno maneja en su vehículo con GPS? ¿Me levanta su mano? ¿Algunos? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Por allá? ¿Los que manejan Uber? ¿Sí? Los que han hecho Didi, ese tipo de cosas. No tiene que ir con el GPS, porque el GPS te va dando la directriz hacia dónde tú vas. Entonces tú te subes al auto, tú colocas la dirección, o te subes a un Uber, el Uber coloca la dirección
el GPS se activa y básicamente lo que comienza a hacer el GPS es a relatar el camino. En 200 metros, gira a la derecha, ¿cierto? O en 300 metros, gira a la izquierda. ¿Alguno de ustedes le silencia la voz? Sí. Yo me sé el camino, ¿qué? Sí. Pero uno va ahí y el uso más normal sería dejar la voz encendida porque esa voz te va guiando. Entonces, si tú vas en el auto y tú vas con el GPS, pero algunos de nosotros decimos, yo conozco más o menos el camino, me voy a ir por otro lugar. ¿Qué hace el GPS? Cuando tú sigues avanzando, el GPS no te insulta, ¿verdad? El GPS no dice, qué decepcionado estoy de ti, ¿cierto? El GPS simplemente lo que hace es, unos metros más adelante, comienza a decir, recalculando la ruta. Empieza a recalcular el tiempo y comienza una vez más, en 300 metros, gire a la izquierda. Nosotros tenemos dos opciones. Escuchar esa voz que nos está constantemente guiando hacia el lugar al que queremos llegar o simplemente omitirlo. Lo interesante es que una y otra vez, si nosotros omitimos esa voz, el GPS lo que va a hacer es volver a recalcular, porque su objetivo, su razón de ser, es llevarte al lugar al que tú quieres llegar, a la dirección que tú depositaste en el GPS. Y de alguna manera así es Dios con cada uno de nosotros. Dios ya habló, Dios ya nos ha dado dirección, Dios en muchas ocasiones ya nos ha dicho qué hacer, pero muchas veces nosotros seguimos manejando en un sentido contrario porque pretendemos conocer el camino. Y a veces esa voz que nos está constantemente hablando, la omitimos, la apagamos, la ahogamos porque nosotros pensamos que nosotros sabemos cómo llegar. Por lo tanto, el problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchas veces nosotros no estamos obedeciendo. El problema es que muchas veces nosotros estamos ahogando la voz del Señor porque nosotros pretendemos conocer el camino. Nosotros sabemos dónde queremos llegar. Y a veces la voz de Dios se vuelve un poco molesta porque la voz de Dios tiene una voluntad y nos está liderando a un camino, a un lugar. Por lo tanto, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Pedro, siendo uno de los representantes más fuertes de la iglesia en Jerusalén, él sabía que tenía que ir por todas las naciones. Y él sabía que cuando vendría el Espíritu Santo, él tenía que ir hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pero por alguna razón, en el capítulo 10, aún Pedro, siendo un hombre que amaba al Señor, ojo con esto, Pedro no era una persona que no amara al Señor, Pedro estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, pero hasta el capítulo 10 había una estructura interna que le limitaba. Sabía lo que tenía que hacer, pero había algo en su corazón, como estas barreras y estas estructuras que muchas veces se levantan, que hacía que su obediencia fuese limitada. Dios ya había hablado, pero Pedro, encarnándolo en Pedro de manera personal, no había obedecido. No era falta de revelación, no era falta de instrucción, no era falta de información, era falta de acción, era temor. Pedro no necesitaba más información, él necesitaba en ese momento una obediencia valiente, de poder levantarse y hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Yo estoy seguro que acá dentro de nosotros hay gente que no necesita una palabra nueva. Hay gente que necesita obedecer la que ya escuchó de parte del Señor. Muchos de nosotros no necesitamos una nueva revelación. Necesitamos hacer caso a lo que el Señor ya te habló años atrás. Y por alguna razón esa palabra ha estado ahogada, porque has decidido seguir tu propio camino. La pregunta es para nosotros y para Pedro, ¿por qué Pedro no obedecía de manera completa la orden de Jesús? Y en términos muy básicos, habían 3 estructuras que a Pedro lo modelaban su sistema de pensamiento. La primera estructura tenía que ver con algo cultural. Como ustedes saben, los judíos no se trataban con las demás naciones. Los judíos decían que las demás naciones simplemente eran benzina para el infierno. Ese era uno de sus refranes. O sea, había una consideración demasiado especial de los judíos para sí mismos. Somos demasiado buenos, somos el pueblo escogido, somos la nación santa. Entonces, ¿qué hacían los judíos? En vez de construir puentes para que la gente pudiera acercarse al Señor, lo que hacían era construir murallas. Y cada vez estaban más rodeados de estas murallas, cada vez menos contacto con el entorno. ¿Por qué? Porque sentían que eran demasiado especiales para poder vincularse con otras naciones. Por lo tanto, había una estructura cultural.
cuando tú eras un niño judío, te enseñaban a no relacionarte con las personas que eran de otras naciones. Así como de repente en Chile puede existir algunas barreras que son de tipo política. Entonces, si tú tienes una visión política del mundo, tú no te juntas con las otras visiones políticas, o a lo mejor equipos de fútbol, los coquimbanos, los coquimbanos son aguerridos, ¿cierto? A los de La Serena, la Cruz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de chico te criaron pensando de esa manera. Y eso se transforma como una especie de estructura que te limita a ver y conocer más de lo que el Señor tiene contigo. Pero también había una barrera religiosa. Para los judíos, relacionarte con una persona que estaba fuera de su pueblo, fuera de su nación, era contaminarte. Era algo impuro. Por eso Jesucristo le muestra la visión y Jesucristo le dice: no llames impuro a lo que yo he purificado. No llames impuro a lo que yo he purificado. Le tiene que salir a confrontar esta manera de pensar. Entonces, estas estructuras construyeron una fortaleza en el sistema de creencia de Pedro y en el de muchos de sus contemporáneos. El qué dirán mis compatriotas, qué dirán mis amigos judíos si yo doy el paso y comienzo a evangelizar a los gentiles. ¿Qué van a decir las personas que siempre me han acompañado? ¿Qué van a pensar? Entonces había un componente también social. No solamente era algo cultural, no solamente era algo religioso, sino que en Pedro esas ideas culturales y religiosas se transformaron en un sistema de pensamiento interno que no les permitía ver con amor a las personas que estaban fuera de su círculo cercano. Es algo que pasa comúnmente con la gente de la iglesia, ¿verdad? Con nosotros, que comenzamos a ver a la gente de afuera como gente perversa, como gente mala, ¿cierto? Las cosas que se están viviendo afuera. Y a veces queremos construir estructuras en las que nosotros quepamos y estemos seguros y estemos cómodos, mientras el mundo afuera se está perdiendo. Y está como Cornelio, con hambre y necesidad del Dios vivo y esperando que haya alguien que escuche la voz del Señor para llevarle un mensaje. Por lo tanto, esa estructura que había en el corazón y en la mente de Pedro se transformó en una especie de fortaleza interna que ahora limitaba su obediencia y su efectividad. Eso que Pedro tenía como sistema de creencia comenzó a limitar su obediencia y su efectividad. Por lo tanto, escucha esto, el problema de Pedro no era la falta de amor por Jesús, porque yo estoy seguro que aquí hay gente que ama profundamente al Señor, pero hay áreas en su corazón y en su vida que limitan su obediencia. No era la falta de amor, sino una mentalidad que ponía límites a la capacidad de obedecer. Y para Pedro específicamente, para ti puede ser otra, pero para Pedro específicamente era el miedo al qué dirán. ¿Alguno le tiene miedo al qué dirán? ¿Qué dirán las personas? Si hago esto, ¿qué van a pensar de mí? Entonces el joven universitario que toda la vida ha sido un crack popular y que la gente lo ama, o tiene un círculo de amigos que todos carretean y hacen un montón de cosas y siempre ha sido parte de ese círculo social. De repente cuando conoce a Jesucristo, ¿qué piensa? ¿Qué dirán mis compañeros? Se volvió loco. Porque ahora habla de Jesús y ama a Jesús y levanta las manos en la iglesia y Jesucristo para arriba, Jesucristo para abajo. Entonces, ¿qué van a pensar? Para Pedro era similar. El miedo al que dirán empezó a condicionar la efectividad de su llamado. Y alguno dirá por ahí: pastor, usted está inventando eso. ¿Dónde sale? Lo voy a llevar a las Escrituras. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente, a todo esto, para aquellos que piensan que dentro de las iglesias nunca hay conflicto, vamos a leer este pasaje para ver si es verdad o mentira. Capítulo 2, versículo 11 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Aquí Pablo está escribiendo enojado, ¿cierto? Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que eran líderes judíos, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está pintando un cuadro de una situación particular que pasó.
¿Qué pasó? Cuando hubo un avivamiento en Antioquía, dice la Escritura que llegó Pedro, vio la bendición de Dios, se sentaba a comer con los gentiles, comían, disfrutaban la presencia del Señor, pero de repente llegaron sus compañeros judíos al lugar. Y cuando llegaron los compañeros judíos al lugar, ¿sabe lo que hizo Pedro? 2 pasos para atrás, yo no me junto más con estos gentiles, no como más con estos gentiles. ¿Por qué? La Escritura es clara, dice, porque tenía miedo a la crítica. Comenzó a tener miedo a lo que sus amigos podían decir de él. Empezó a tener miedo de aquellos que decían que Cristo no era suficiente, que había que agregarle circuncisión, en otras palabras, que había que pasar para ser miembros del judaísmo, para ser parte de la religión judía. Entonces Pedro, en vez de dar un paso al frente y con valentía decir, no, el Señor está salvando a los gentiles y no hay que imponerle nada de nuestra cultura ni nada de nuestra religión, porque la salvación es por gracia y por misericordia y a través de la fe por medio de Cristo Jesús. En vez de hacer eso, Pedro tuvo miedo a la crítica. ¿Y sabes qué? Es algo que se puede infiltrar en nuestros corazones. Comenzamos a tener miedo a la crítica, comenzamos a tener miedo a lo que las personas pueden decir de nosotros, comenzamos a tener miedo inclusive de la transformación que Dios está teniendo con cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pedro tuvo miedo a la crítica, algo tan sencillo quizás para ti, pero tan profundo para otros, que puede transformarse en un limitante del desarrollo de tu llamado. Ahora, alguno dirá, pastor, yo no tengo miedo a la crítica. Hay algunos que les gusta hacer el ridículo en cualquier lado, no tienen vergüenza, ¿sí? No tienen vergüenza. Eran de los que en la disco se subían a la tarima, ¿cierto? Y hasta abajo, ¿verdad? Pero acá uno dice, vamos a saltar para el Señor. ¡Ay, no! ¡Ay, antes! Entonces Pedro tuvo miedo a la crítica. Pero hay otro tipo de estructuras y de limitantes que nosotros podemos experimentar. Y anoté algunos que son los que uno más recurrentemente escucha como pastor. Hay gente que cuando uno le dice, vamos a servir al Señor, vamos a creer por un año distinto para tu vida, vamos a creer con fe que Dios te puede bendecir, que Dios te puede dar un nuevo trabajo o que puedes servir dentro de algún equipo. Las personas usualmente utilizan este tipo de estructuras. Es que no me siento preparado. Aún no estoy preparado, pastor. Deme un par de años más. ¿Un par de años más? No tengo lo necesario. Yo no sé tanto de la Biblia. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir si yo no sé? Esto es muy difícil. No, esto es muy difícil porque si yo participo en Bienvenida, me tengo que levantar los domingos a las 9 de la mañana. Un sufrimiento, un infierno para mí. ¿Y si me rechazan? ¿Y si llego a algún equipo y no conecto con alguien? Esto es muy radical. Esto es demasiado radical, pastor, y yo todavía no estoy para eso. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. ¿Alguno ocupa esa? Estoy muy ocupado. Soy una persona demasiado ocupada. Soy demasiado importante como para asignar una parte de mi tiempo a servir al Señor. Esto igual se repite. Todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Porque esa suena más espiritual, ¿cierto? No, todavía no es mi tiempo, pastor. Hay otras que se repiten, que tienen que ver con la edad. Cuando sea más viejo, cuando tenga más experiencia, sea más viejo. Y el viejo dice, si hubiera sido más joven, si fuera un poco más joven, lo podría hacer. Dios usará a alguien mejor. Dios va a levantar a otro. Esta también se repite. Cuando termine de criar, ahí lo voy a hacer. Cuando me sienta mejor, cuando tenga estabilidad económica. Y la última y más mencionada, cuando uno ya dio todas las excusas había y por haber, Dios entiende mi corazón. Dios sabe. Escucha esto. El problema no es que no queramos obedecer, es que aprendimos a hablar de una forma que hace que nuestra desobediencia suene razonable. Ese es el problema. Es que tenemos inserto una forma de hablar que hace que nuestras excusas suenen razonables. Entonces uno tiene un fundamento. Es por eso. Pero el Señor quiere romper ciertos argumentos en tu corazón y en tu mente, para que tú puedas vencer ese tipo de argumentos razonables, entre comillas, que te mantienen lejos de la expectativa del Señor. Por eso el apóstol Pablo,
En 2 Corintios 10, 3, 5 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cada vez que tú empieces a levantar estos argumentos que suenan razonables, acorde a tu lógica, el apóstol Pablo te dice, tú tienes un poder, tú tienes una autoridad que es llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. A decir, si aún estoy respirando, el Señor tiene algo que hacer conmigo. Si aún tengo una familia, el Señor quiere hacer algo conmigo. Si aún respiro, el Señor aún tiene propósito. El Señor me puede usar, el Señor me puede levantar. Y escucha esto, no me refiero simplemente al servicio dentro de la iglesia. Él te puede hacer distinto dentro de tu grupo de trabajo. Él te puede hacer diferente dentro de ese grupo de amigos que te reúnes a hacer deporte. Él te puede hacer distinto y por medio de esa distinción el evangelio comienza a ser predicado. Porque tú eres una carta abierta para ser leída por todos y que esa carta hable del amor y de la gracia de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios con Pedro? Y yo siento que ¿qué es lo que hace con cada uno de nosotros? Dios no lo descarta. Dios no lo saca de su ecuación. Dios no le dice, bueno, Pedro, como no quisiste obedecer y han pasado 10 capítulos, voy a tener que levantar a otro. El Señor vuelve a insistir con el mismo hombre y al mismo hombre al que le había dicho, vayan por todas las naciones. Vuelve a insistir. Y lo que le da es una visión. Y en esa visión dice la Escritura que él veía como una sábana que bajaba, ¿verdad? Con animales que para él eran impuros. Y en esa visión dice que se repite 3 veces. O sea, hay una insistencia de parte del Señor sobre esa visión. Y cuando bajaba esa sábana, ¿qué le decían a Pedro? Pedro, mata y come. Muy acorde al horario que estaba experimentando Pedro. Se da cuenta que Pedro estaba en el horario de comida y el Señor le da esta visión con comida, porque Dios es muy pedagógico con cada uno de nosotros. Entonces Él viene con esta sábana llena de comida, de animales impuros, le dice Pedro, mata y come. ¿Y qué responde Pedro? Responde lo siguiente. Vamos a leer en el versículo 14, dice, no, Señor. Le pone una limitancia al Señor. No, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Y el Señor, ¿qué le dice? La voz le habló, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces, Pedro no necesitaba, vuelvo a insistir, una nueva revelación. Necesitaba que Dios fuese constante en algo que ya le había dicho. Y le vuelve a insistir, Pedro, ese es tu llamado. Pedro, a eso yo quiero que te dediques. A sacar tus prejuicios y predicar el evangelio con libertad. Porque hay cosas que no se rompen por medio de la explicación, sino mediante un encuentro poderoso con el Espíritu Santo, en donde Él vuelva a depositar visión sobre nuestros corazones. Entonces el Señor escucha esto, el Señor no se sienta a debatir con Pedro. Porque nosotros a veces esperamos que el Señor nos dé todas las explicaciones. Y el Señor no se sienta a discutir con Pedro. No se sienta a decir, bueno, vamos a debatir tus argumentos. A ver, dame tus argumentos y yo te voy a debatir. No, el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo llamo puro. Punto. Se acabó, Pedro. Deja de luchar con algo que yo deseo hacer. Porque si no estás a mi favor, estás en mi contra. Y sabes que no nos conviene estar en contra del Señor. Nunca te conviene estar en contra del Señor. Siempre te conviene estar a su favor. Entonces el lienzo baja 3 veces. Hay una insistencia divina y Dios confronta a Pedro con el prejuicio cultural y religioso que tenía. Lo confronta con su sistema de creencias. Así como te tiene que confrontar a ti y así como me tiene que confrontar a mí con mi sistema de creencias. Porque Dios te va a volver a hablar otra vez. No porque no habló antes, sino porque te ama demasiado como para dejarte fuera de su misión. Él quiere servir contigo. Él te quiere hacer parte. ¿No te llama la atención eso? Que el Señor insista contigo. Que el Señor te vuelva a decir, yo te amo, yo te estoy capacitando, pero levanta tu vista porque hay personas que están esperando detrás de tu obediencia ser alcanzadas
por medio de mi palabra, pero te voy a usar a ti. Hay personas que tú puedes alcanzar de manera específica que nosotros como pastores no vamos a poder alcanzar. Hay personas que van a llegar a grupos pequeños que nosotros no vamos a invitar. Tú lo vas a hacer. Hay personas que van a llegar a este lugar el próximo domingo y de ahí en adelante al otro lugar que nos cambiemos en la medida de que tú creas lo que el Señor tiene para hacer en tu vida. Y hay muchas veces que el limitante de eso es nuestra autoestima o nuestra falsa humildad. De decir, Dios no me puede usar, Dios no lo va a hacer conmigo, Dios lo hace con otros. Mira cómo el Señor levanta a este, mira cómo canta a este, mira cómo hace, cómo recibe a las personas, recibe con tanto amor. Yo no tengo ese carisma, no tengo esa personalidad. Y muchas veces esos argumentos comienzan a parecer razonables y esos argumentos adormecen tu obediencia y no te permiten experimentar la alegría que es ganar a alguien para el Señor. Discipular a alguien para el Señor, la alegría que tú experimentas mediante el hacer la obra de Cristo. Y nosotros estamos todos claros de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe y a través de Cristo. Pero el Señor dice que te salvó para buenas obras. En otras palabras, Él te atrajo a la obra de la cruz para que tú te encuentres con Él y desde ahí en adelante funciones en base al amor que tú sientes por Él. Y si tú sientes amor por Él, no hay nada más hermoso que proclamar lo que Él ha hecho en tu vida. Pedro estaba limitando su obediencia mediante estructuras pasadas y el Señor lo tiene que confrontar. Y el Señor te tiene que decir a ti, mamá soltera, padre que a lo mejor trabaja por turnos, también te quiero usar a ti. Quiero que tú disipules a tus hijos. Quiero que le muestres tu corazón, el corazón de Cristo a los tuyos. Quiero que actúes con misericordia sobre tus compañeros de trabajo. Quiero que hables gracia a las personas que están destrozadas. El Señor quiere que tú le hables bondad a aquellos que viven en caos. El Señor quiere que tú extiendas en generosidad a aquellos que tienen menos. Esa es la obra que desea hacer el Señor con cada uno de nosotros. Tú no requieres esto para hablar acerca de la gracia del Señor. Si el Señor conquistó tu corazón, cualquier lugar en el que te desarrolles es potencialmente la plataforma de tu servicio. Pero siempre la desobediencia va a limitar nuestra efectividad. Entonces Dios, en su gracia, no lo descarta, no lo reemplaza a Pedro. Le vuelve a hablar, le muestra una visión. Es como si Dios le estuviera diciendo a Pedro, recalculando, ¿cierto? Recalculando. Y le vuelve a insistir acerca de lo mismo. Hay un autor que señala lo siguiente, que el evangelismo es unirte a la conversación que el Espíritu Santo ya está teniendo con una persona. El evangelismo es unirte a la conversación que el Espíritu Santo ya está teniendo con una persona. Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo le voy a hablar a este? Escucha, Dios está en todos lados y Dios habla con todos. No nos creamos tan especiales ni importantes. El Señor habla con todos. El Señor ya estaba hablando con Cornelio antes de que cualquier predicación fuese entregada. Ya estaba hablando con Cornelio de manera particular, porque el evangelismo es unirme a la conversación que el Espíritu Santo ya está teniendo con ciertas personas. ¿Esto qué significa? Que hay terreno que nosotros tenemos que aprender a caminar por fe. Y hay personas que lo único que están esperando es que tú le cuentes acerca de lo que el Señor ha hecho con tu vida, porque seguramente y de manera soberana y de manera sobrenatural el Señor ya está teniendo una conversación con ellos en la intimidad. Y a lo mejor ellos no la logran entender, pero Dios ya está obrando en ellos. Hay personas, y en este último tiempo se ha despertado estas ganas de tener contacto con lo sobrenatural. Nosotros que vivimos en esta región, hay gente que viaja al valle para tener experiencias sobrenaturales. ¿Qué es eso si no el Espíritu Santo conversando con cada uno de ellos? Pero ellos aún no logran interpretar hacia dónde Dios los quiere dirigir, porque para eso Dios levanta la iglesia, para que señalemos cuál es el camino, para que apuntemos hacia Jesús. Entonces muchas veces, mientras nosotros estamos discutiendo nuestros límites, mientras nosotros estamos en la casa diciéndole al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero es que pasa esto, el Señor está de repente con los brazos cruzados diciendo, ¿y cuándo vas a obedecer? ¿Cuándo vas a obedecer? Porque mientras nosotros discutimos nuestros límites, hay personas esperando nuestra obediencia. Hay personas que están diciendo, ojalá que esta persona me hablara. Usted sabe que hay personas, le ha pasado a usted y yo lo sé,
que cuando tú has hablado del Señor, hay gente que te ha dicho, ¿y cómo no me dijiste antes? ¿Cómo no me dijiste antes que ibas a una iglesia? ¿Cómo no me dijiste antes que te congregabas? ¿Cómo no me dijiste antes que tenías una relación con Jesús? Estuve en un tiempo difícil, estuve en depresión, tuve una pérdida familiar, necesitaba paz en mi corazón. ¿Y sabes qué? Eres tú el responsable. Dios te levanta como un responsable para llevar el evangelio. No para salvar a la gente, tú no eres responsable de la salvación de las personas, pero eres responsable en abrir tu boca y hablar acerca de lo que el Señor ha hecho contigo. Estoy terminando, Jaime. Si me puedes ayudar, por favor. Por lo tanto, una vez más, mientras nosotros estamos discutiendo acerca de nuestros argumentos y nuestros límites, del otro lado hay gente que está esperando nuestra obediencia como Cornelio. ¿Qué hacía Cornelio? Cornelio tenía una revelación de Cristo, pero él estaba orando, él estaba dando a los pobres, él era una buena persona. Es la clásica persona que nosotros hubiéramos dicho, esta persona es buena, ¿cierto? Es buena de corazón, Cornelio. Pero aún no tenía a Cristo en el corazón. Y por más buena que sea la gente, la Escritura ya estableció cuál es el estándar. Y no hay uno justo, no hay uno bueno. Hay personas que moralmente son aceptables para nosotros, pero no hay uno justo, no hay uno bueno. Nadie puede llegar a la medida de Dios. La única forma de llegar a la medida de Dios es pasar por medio de la cruz. Es poner nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, Cornelio, a pesar de que era una buena persona, necesitaba ser complementada con la verdad de la gracia. Y ahí es cuando Dios comienza a levantar a Pedro y lo envía a ese lugar. Por lo tanto, nosotros, escucha esto, porque es una aplicación congregacional. Esto es lo que he sentido de parte del Señor ya el último mes o el último mes y medio, cuando tuve la oportunidad de poder viajar y aprender de otros lugares lo que el Señor está haciendo. Es que no solamente nos estamos cambiando de lugar, el Señor quiere cambiar nuestra manera de pensar. No solamente nos estamos cambiando de lugar, el Señor quiere traer una nueva mentalidad sobre la iglesia. Un nuevo corazón que se ensanche, que se ensanche. No son asientos VIP. El que tú tienes no es un asiento VIP. No es tu asiento. Es el asiento que potencialmente puede ser encontrado por una persona que aún no le conoce. Y no estoy hablando nada en contra de que te sientes en el mismo lugar siempre. Pero si nuestra mentalidad no cambia y llegan personas y nosotros no somos capaces de hacer espacio para ellos, vamos a tener un lugar grande, pero un corazón pequeño. Y no se trata de eso. Por lo tanto, un auditorio más grande, con una mentalidad pequeña, solo genera comodidad para los salvos. Un auditorio más grande, pero con una mentalidad pequeña, lo único que va a hacer es más comodidad para nosotros. Qué lindo este lugar. Mira, me siento, porque ahí hay butacas, hermano. Y si usted se queda dormido acá, allá con butaca yo voy a tener que gritar todo el culto. Entonces, qué rico, me puedo sentar acá en la butaca. Esta es la butaca y voy a ponerle mi nombre a la butaca. No. Nosotros vamos a luchar para que más personas conozcan a Jesucristo. Entonces no es solamente comodidad para nosotros. Aun cuando el Señor es bueno, nos entrega comodidad, porque así va a ser. Pero esa no es en última instancia la razón por la cual nos estamos moviendo. Un auditorio más grande con una mentalidad de reino es un centro de rescate. Es decir, aquí hay más espacio para que mis amigos conozcan al Señor. Aquí hay más espacio para que las personas que amo puedan dar un paso de fe, se puedan acercar al Señor, puedan conocerle. Entonces yo te quiero pedir, si tú has hecho de Ancla tu casa para crecer espiritualmente, si tú dices, yo me identifico con el mensaje, yo me identifico con el amor que se siente, yo me identifico con la familia, con cómo la gente se conecta, me identifico y me siento bien cuando vengo, yo te pido que te sumes a la visión. Yo te pido que te sumes a la misión, que no te sientas fuera. Yo he tenido que corregir a varios de ustedes, y no lo tome personal, pero hay muchos que me han dicho, y pastor, ¿y cuándo se cambian? Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿cuándo nos cambiamos? ¿Cuándo nos cambiamos? Porque tú eres parte de lo que el Señor está haciendo. No te puedes quedar fuera, porque lo que el Señor trae no es solamente bendición para nosotros, como familia de fe, como iglesia, sino que esa bendición fluye hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia las personas que amas. Por lo tanto, Dios nos está ensanchando.
para crecer y está desarrollando madurez para ver los próximos 10 años venir sobre nosotros. Y al ver los próximos 10 años venir sobre nosotros, ver las maravillas, los milagros y los prodigios, la gente restaurada, las familias juntas, los adictos recuperados, las personas que a lo mejor llegaron sin propósito y con pensamientos de suicidio en su corazón, sean encontrados por aquel que da vida eterna. Esa es la misión. Escucha esto, no va a ser una pantalla gigante, no va a ser mejor amplificación. Todo eso será una añadidura, y si Dios lo da, amén, y si Dios no lo da, no importa. Nosotros y nuestra visión es alcanzar a la gente, porque cuando Jesucristo es levantado en Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar buena noticia a los pobres, para dar vista a los ciegos, para liberar al cautivo y para predicar el año agradable del Señor. Y este es un tiempo agradable para nosotros de manera particular como iglesia, en donde nosotros tenemos que tomarnos juntos y avanzar, salir adelante, decir: el Señor está con nosotros, el Señor va a bendecir la obra, el Señor va a soplar su espíritu, nosotros vamos a hacer nuestra parte y el Señor va a hacer la suya. Y cuando Él hace lo suyo, hermano, las vidas son transformadas, la gente es alcanzada y nuestros corazones se derriten de amor por Él y se enamoran cada día más. Por lo tanto, la finalidad de lo que te estoy diciendo es: dispón tu corazón para amar a Jesús, porque cuando tú amas a Jesús, el Señor comienza a depositar sobre ti sus deseos, sus sueños, sus anhelos, y ya no es necesario que alguien te esté empujando constantemente, porque tu amor comienza a fluir, y ese amor que comienza a fluir empieza a tocar a las personas que tienes a tu alrededor. Cierra tus ojos por un momento, comienza a orar ahí, a ver si los músicos pueden ayudarme. En el nombre de Jesús, tu presencia sobre este lugar, Señor, amplía nuestra visión. Señor, que cada uno de nosotros que en muchos momentos de su vida ha vivido limitado, Señor, hoy día queremos responder a tu llamado. ¿Sabes qué? Mientras estás ahí orando, yo siento de parte del Señor algo que lo dije hace algunas semanas atrás en las compañías. Yo siento de parte del Señor muy fuerte que hay gente que siente vergüenza, que tiene temor, porque hay otros a su alrededor que le han visto en su peor momento. En su peor momento. Y esa gente te está evaluando siempre desde tu peor momento, desde tu peor caída, desde tu peor fracaso. Y eso provoca que te limites cuando quieres decir: el Señor quiere hacer algo contigo. ¿Por qué? Porque estás pensando: es que la gente me vio caer, es que la gente me vio en mi fracaso, es que la gente me vio cuando estuve mal, cuando me aparté. Y eso lo que está haciendo es limitar tu obediencia. Y el Señor hoy día te dice: sé libre, sé libre, te voy a levantar, abre tu boca, sé libre. La opinión más fuerte sobre ti es la opinión del cielo. Eres amado, eres aceptado, eres justificado por gracia, eres parte de un pueblo santo, eres pueblo adquirido por precio de sangre. No fue ni plata, no fue oro, fue la preciosa sangre de Jesús. No tengas vergüenza ni temor, levántate. No vivas en cobardía. Levántate con valentía y con fe y cree lo que el Señor tiene que hacer contigo. No te quedes limitado por la opinión de la gente que te vio en tu peor momento. El Señor te quiere levantar. Nos vamos a levantar de nuestro asiento.